Hoy tenemos un tema bien especial. De hecho, aquí está Awaken, les tocó el tema, el famoso tema de la marca de la bestia y todas esas cosas. Bueno, hoy lo vamos a ver. Así que yo te pido que abras mucho tu corazón y tu mente porque está intenso. Pero para eso quiero contarte la historia de una historia verídica en Estados Unidos de una mesera cuando le pidió la identificación a una clienta para comprobar su edad para tomar alcohol. Le mostró su licencia y para sorpresa de la mesera, cuando tomó la licencia, era su foto, la foto de la mesera. Y estaba sorprendida porque hace unos días la mesera había perdido su licencia y la clienta la había encontrado, una muchacha menor de edad, y la utilizaba para comprobar su edad y para que pueda tomar alcohol. Entonces la mesera llamó a la policía y efectivamente arrestaron a la clienta por robo de identidad. Es decir, tratando de obtener lo que quería, fingió ser alguien que no era. Ahora, la pregunta para ti es, ¿te imaginas que alguien robe la identidad de Dios mismo con fines malévolos? ¿Te imaginas que Dios mismo robe la identidad, que alguien robe la identidad de Dios mismo con fines malévolos? Pues eso sucede y va a suceder especialmente en los últimos tiempos que estamos estudiando, cómo el diablo y la maldad van a fingir ser Dios para engañar a muchas personas. Esto es real y no nada más van a robar la identidad de Dios, sino de toda la Trinidad completa, de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. Es lo que vamos a ver ahora. Apunta en tus notas el título de este sermón. Súper interesante. La copia satánica de la Trinidad. La copia satánica de la Trinidad. Ese es el tema de hoy. Y abran sus Biblias en Apocalipsis. Estamos en Apocalipsis verso a verso. En el capítulo 13, vamos a estar estudiando ahí y vamos a entender esto. Mientras tú lo buscas en tu Biblia, yo te recuerdo que estamos estudiando las profecías del fin de los tiempos. Estamos estudiando la profecía que Dios nos dejó, diciéndonos lo que va a suceder al final de los días, cuando el juicio final venga sobre esta tierra, que ya está pronto, no sabemos cuándo específicamente, pero las señales nos dicen que estamos pronto a eso, y van a suceder varias cosas muy interesantes, entre ellas esta que vamos a ver, de cómo la maldad va a estar en su máxima expresión, a tal grado que va a copiar a la Trinidad divina. Así es, va a surgir el anticristo imitando a Cristo, va a surgir el falso profeta imitando al Espíritu Santo, y va a surgir el dragón, el diablo, imitando a Dios Padre. Así que vamos a entender eso tan interesante de cómo va a operar esta Trinidad falsa, porque de esa misma manera sigue operando hoy en día y a veces engaña nuestras vidas de esa manera. Así que apunten tus notas, identifica las 3 marcas de la copia satánica de la Trinidad. Identifica las 3 marcas de la copia satánica de la Trinidad. Es decir, así opera la maldad. Así nos engaña, así opera en nuestra guerra espiritual. Todos los que estamos aquí, estamos en esa guerra espiritual todos los días. Y opera de esta manera. Entonces vamos a leer juntos, por favor, Apocalipsis 13, versículos 1 al 10. Dice así: Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón, que había dado la autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿Quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Recuerda que estamos estudiando una visión que tuvo el apóstol Juan y que escribió. Y ha estado escribiendo muchas cosas que ha estado viendo. Es una visión que Dios le mostró, donde le está diciendo lo que va a suceder en el futuro. Y en esa visión de repente ve una bestia que surge del mar. Cuando dice el mar en la escritura significa las naciones. Por encima de las naciones va a salir un personaje. Obviamente es un hombre, es un personaje que está
ilustrado por esta bestia que vemos aquí. Ese personaje es el que se le conoce popularmente como el anticristo. Y es una bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, porque eso significa que va a tener alianza y va a apoyarse en líderes, en 10 líderes y naciones, para tener ese poder por encima de todo el mundo. Y además dice que va a tener el poder del dragón, que es el diablo, obviamente ese poder engañoso, y va a engañar a todo el mundo. Eso va a suceder, esa figura que va a surgir. Aparentemente va a ser alguien que va a traer paz al mundo, que va a traer una gran bendición, pero luego se va a revelar quién es y va a perseguir a los cristianos, y a muchos de ellos los va a vencer y los va a matar por 42 meses. Recuerda que hemos estado estudiando que la gran tribulación, así se le llama ese tiempo, son 7 años. Entonces, en la mitad de la tribulación, este personaje se revela quién es y empieza a perseguir cristianos por 42 meses, que son 3 años y medio, lo que resta de la semana. Entonces, en este tiempo donde ya hemos estudiado, es un tiempo de caos, un tiempo de guerra, de hambre, de tsunamis, de enfermedad. Hay de mucha inestabilidad y mucha necesidad. El mundo va a buscar desesperadamente un líder que prometa paz, y van a encontrarlo al inicio en esta figura del anticristo, un ser malévolo que va a venir a reinar y va a tener todo el poder del diablo. Va a ser deliberadamente en contra de Dios, porque va a hablar blasfemas, dice aquí. Va a querer ser Dios para recibir la adoración, y va a ser alguien que su imperio va a tener velocidad, por eso es un leopardo, fortaleza de estabilidad, un oso, y ferocidad e imponencia, un león. Y va a perseguir cristianos. Por eso el versículo 10 en esta versión dice así: todo el que esté destinado a la cárcel será llevado. Todo el que esté destinado a morir a espada, morirá a filo de espada. Eso significa que el pueblo de Dios tiene que soportar la persecución con paciencia y permanecer fiel. Este hombre va a perseguir cristianos, va a matar cristianos, y claramente lo vemos aquí. Y además va aparentemente a resucitar. Dice ahí que una herida mortal, y va a vivir. Entonces va a fingir esa resurrección, obviamente copiando a Cristo mismo. Esto nos habla de un hombre poseído por un gran demonio del abismo, que ya estudiamos esto. Va a ser sobresaliente, astuto, líder, talentoso, orador, inteligente, encantador, carismático, que va a engañar a todo el mundo, y después se va a revelar quién es, y va a traer caos, dolor y una gran necesidad. Ahora, la clave en estos versículos está en el versículo 4 y el versículo 8. Ve en tu Biblia y subraya las palabras que dicen adoración. Eso es muy importante. En el versículo 4 y en el versículo 8, 3 veces se repite: lo adoraron, lo adoraron. Adoraron al dragón, adoraron a la bestia, y luego dice: adoraron todos los moradores de la tierra a este personaje. Eso es muy importante. Esa palabra adoración es la misma que se utiliza para adorar a Dios, que significa literal postrarse en homenaje o hacer reverencia. El diablo siempre ha querido la adoración, desde que estaba en el Edén. Por eso lo expulsaron, porque él quería ser Dios y recibir la adoración. Ahora, en estos tiempos donde él aparentemente está reinando sin límite, va a traer esto para la adoración hacia ellos. Pero ¿quién lo va a adorar? En el versículo 8 viene, y eso es muy importante, dice que lo van a adorar todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Hay un libro que se llama el libro de la vida del Cordero, donde están registrados todos los nombres de aquellos que están en Cristo, que van a heredar la salvación, que vamos a heredar la salvación. Eso lo dice también más adelante en el capítulo 20. Dice: vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban en los libros escritas según sus obras. Esta es la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, que es el infierno. Entonces hay un libro que Dios tiene, que cada vez que alguien se arrepiente de sus pecados, entrega su vida a Cristo y nace de nuevo, su nombre es escrito ahí, y esos van a heredar la salvación. Y quien no esté ahí va a adorar a la bestia, que es este anticristo, y va a perecer en el infierno. Esa es una gran enseñanza. En ese tiempo el mundo será engañado ¿cómo? Buscando una salida a sus problemas, y van a adorar y se van a postrar ante este líder malvado, sabiendo que es malvado, porque no lo va a esconder.
va a decir blasfemias contra Dios. Pero la gente, con tal de buscar una salida a sus problemas y salvar sus vidas, se van a postrar y lo van a adorar. Eso no hace un verdadero creyente. Una persona que cree en el verdadero Cristo sabe que salga o no de sus problemas, seguirá fiel al verdadero Cristo hasta la muerte. ¿Cuántos dicen amén a eso? Apunta en tus notas, primer marca de la copia satánica de la Trinidad. Poder autoritario que demanda adoración. Poder autoritario que demanda adoración. Así opera la maldad. Y hoy vamos a exponer sus artimañas para que no tenga poder sobre ti. Tiene un poder autoritario que demanda tu adoración, que aparentemente te da lo que tú quieres o te da placer, pero a costa de tu vida, a que te rindas a él. Apunta en tus notas. Nada de lo que te ofrece el diablo es gratis. Demanda tu rendición y adoración. Ningún placer pecaminoso será inofensivo. Pronto cobrará la factura. Ese es el gran engaño. Personas piensan que pueden seguir sus placeres o seguir sus deseos egoístas y que les va a ir bien. Tarde o temprano van a caer rendidos de rodillas ante la maldad y va a destruir sus vidas. Ese es el engaño diabólico. Te promete placer y te esconde el veneno. Te ofrece complacencia y te esclaviza con cadenas. Te miente con libertad y te pone de rodillas. Siempre es la intención del diablo que lo adores, que te rindas, esclavizarte, que termines de rodillas. Y una persona engañada se desvía tras placeres, vicios, venganza, dinero, fama, lo que sea, y termina su vida destruida, arrodillada ante la maldad. Así actúa la maldad. Hoy estamos aprendiendo lo que va a suceder en un futuro, pero es la misma maldad que tenemos hoy y que opera así contra ti y contra mí. ¿Cuántos dicen amén? Mira, te lo explico con esta ilustración. Hay una forma muy ingeniosa de atrapar changos en diferentes partes del mundo. Lo que hacen los cazadores es que toman un coco, le hacen un hoyo, y en el coco adentro le ponen algo irresistible para el chango, frutas, semillas o un dulce. Entonces el chango puede meter su mano, agarra el dulce, pero no puede sacar su mano porque no cabe su mano cerrada. Para poder salir se tiene que soltar el dulce, pero el chango es bien aferrado. Y está intentando y ahí se queda y llega el cazador y lo atrapa, facilísimo. Así funciona la maldad atrapante, que te ofrece algo bonito, que te atrapa, siempre algo centrado en autocomplacerte. Te ofrece atención, placer, dinero, poder, fama, venganza. Es un dulce que no te puedes resistir. Y muchas veces te atrapa porque no quieres soltar. Sabemos que nos está destruyendo, sabemos que nos está limitando, sabemos que nos está alejando de Dios, pero seguimos de changos aferrados. Amén. Y no soltamos para ser libres y entonces terminamos atrapados de rodillas ante ese vicio, ante esa cadena, ¿verdad? Es decir, te ofrece el dulce a cambio de rendición. Así opera la maldad y así va a operar en el futuro. Les va a ofrecer algo para que se rindan a Él. Así sucede en nuestras vidas. Te ofrece el dulce a cambio de rendición. Yo sé que muchos de ustedes estaban así como ese changuito. De hecho, veo que a muchos les quedó la cara. En especial a los de Mazatlán. Pero, ¿cuántas personas se desaniman de seguir a Cristo y se van tras el mundo debido a un anhelo personal o egoísta? O el deseo de poner sus vidas que sean más fáciles, placenteras o cómodas. Uy, he visto a tantos. Apunta eso en tus notas. Si tu prioridad es la autosatisfacción, la comodidad o el placer, eres presa fácil y pronto vas a caer. Así es, tenemos que romper con ese engaño. Claramente en los últimos tiempos los cristianos van a entender. No se trata de que yo viva cómodo. Me están ofreciendo la salida para ser cómodo a cambio de que rinda mi vida a la maldad. Pero no se trata de que Dios viene a hacer tu vida cómoda en este mundo. Viene a salvarte por la eternidad. Si tu enfoque es entonces vas a caer. Recuerda al mismo maestro, al Señor Jesucristo, cuando fue tentado en el desierto. ¿Qué le dijo el diablo en Mateo 4:9? Le dijo, todo esto te daré si postrado ¿qué? Me adorares. Así que los que vencen con Cristo son los valientes, que menosprecian sus vidas hasta la muerte, los que no caen en el engaño de la autocomplacencia, los que siguen el camino de la cruz,
los que mueren a sí mismos y viven para el verdadero Cristo. ¿Cuántos de esos hay aquí? Los que dicen, venga lo que venga y sufra lo que sufra, no me voy a rendir ante el placer, ante la presión, y voy a ser fiel hasta la muerte. ¿Cuántos dicen amén? Sigamos leyendo versículos 11 al 15, por favor. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los hombres de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Tenemos una segunda bestia, es decir, un segundo personaje. No es el mismo, es distinto. Y ese es muy interesante porque es una bestia que tiene imagen de cordero, pero habla como dragón. Eso es muy importante. Paréntesis, mira qué interesante, la palabra bestia que utiliza las 2 veces, la palabra griega es la palabra terián, ahora que está muy de moda esto. Literal, significa animal salvaje. Entonces, esta bestia que está dando Juan, ahora ve otra bestia, recuerda, una profecía de lo que va a suceder en el futuro. Ya vio un futuro personaje malvado que es la primera bestia, ya dijimos, el anticristo, el líder mundial, pero ahora ve otro personaje que va a surgir, muy interesante. Es un personaje que es semejante a un cordero, pero habla como dragón. Esta contradicción te habla de la falsedad, que va a aparentar ser alguien piadoso, un cordero, Cristo es el cordero, pero va a hablar como dragón, el diablo es el dragón. Es decir, un personaje que va a tener apariencia de piedad, pero corazón y mensaje diabólico. Una combinación peligrosísima. Y además, todo el respaldo de la primera bestia y del dragón, todo el poder sobre él. Y mira, el versículo 12 es muy importante para que veas quién va a ser. Ahí en el 12 busca la frase y subráyale que dice, hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. O sea, esa segunda bestia va a hacer que todos los moradores de la tierra adoren a la primera bestia, que es el anticristo. Y va a hacer milagros, inclusive va a hacer descender fuego del cielo. Milagros verdaderos, no milagros fingidos. Va a hacer reales señales, prodigios y milagros, fuego del cielo. Va a crear una imagen del de la primera bestia, del anticristo, y le va a dar vida a la imagen para que la adoren, y va a matar al que no adore esa imagen. ¿Quién es este personaje? ¿Quién es este segundo terián? Esa segunda bestia es lo que se le llama el falso profeta. El falso profeta. Un líder religioso con influencia mundial que va a utilizar esa influencia para que el mundo adore a la primera bestia. Mira, la función de un profeta, de un profeta verdadero, es apuntar al Cristo verdadero. En nuestros días, el Espíritu Santo es el profeta. Siempre el Espíritu Santo te va a llevar a Cristo. Cristo dijo en Juan 16, hablando del Espíritu Santo, Él me va a glorificar a mí. Siempre te va a llevar a Cristo. Bueno, pues si un profeta verdadero apunta al Cristo verdadero, el profeta falso va a apuntar al Cristo falso. Eso va a ser. Lo que va a hacer este personaje va a apuntar al falso Cristo, al anticristo, y va a decir, mírenlo a Él. Él es el Mesías. Él es el que nos va a salvar de este caos en que vivimos. Síganlo a Él, adórenlo a Él. Esa es la función del falso profeta. En la Biblia se nos habla muchísimo de los espíritus que hay que probarlos porque hay falsos profetas. Entonces, este profeta falso va a tener un poder verdadero, donde va a hacer señales, prodigios y milagros, va a engañar a la gente, los va a cautivar tras ese demonio demoníaco y los va a llevar a rendirse al anticristo, a ese líder mundial, le va a decir, Él es. Entonces, para que pueda hacer eso, va a tener que ser un líder religioso. Recuerda, el anticristo va a ser un hombre que él va a querer ser Dios. Y el falso profeta va a ser su sumo sacerdote, por así decirlo. Entonces, ¿quién va a ser ese falso profeta? Tiene que ser alguien religioso, un líder mundial que tenga la influencia religiosa para que pueda dirigir a todos hacia el anticristo. En nuestros años anteriores, los estudiosos de la Biblia pensaban
que el futuro falso profeta iba a salir de la iglesia católica, porque el catolicismo era la religión que dominaba en ese tiempo. Decían, a lo mejor un papa que se rebele va a ser el que haga esto para dirigir a toda la gente hacia allá. Pero, oh sorpresa, en nuestros días el catolicismo ha ido en caída, ha ido descendiendo, y hay otra religión que ha estado incrementándose y que dicen los expertos que en 70 años, así como va, esa religión va a dominar al mundo. ¿Qué religión crees que es? Fuerte, dilo. El Islam. Así es. No estoy diciendo, aquí en Horizonte no caemos en suposiciones como un hecho de que es este, de aquel, pero para darte a entender cómo va a ser esa figura, podría ser el líder mundial del Islam, como tiene tanta influencia, puede dirigir a todos y tiene la credibilidad del mundo para decir, él es el Mesías, apuntando al anticristo. Eso hace ahora. La clave es que este falso profeta va a ser un líder religioso, cordero, con voz de dragón, que tendrá la credibilidad del mundo en la cuestión religiosa y espiritual y va a dirigir con poderes engañosos reales, va a dirigir hacia allá. ¿Te imaginas el engaño? Están pasando por mucho caos y mucha dificultad, y viene este hombre que tiene fama de ser un hombre de Dios y aparte hace milagros genuinos y te dice, ok, Él es el que nos va a librar de todo este caos. La gente va a correr hacia el anticristo. Apunta en tus notas. Segunda marca de la copia satánica de la Trinidad: poder engañoso que aparenta piedad. Poder engañoso que aparenta piedad. Así opera la maldad. Y no nada más en los últimos tiempos. Desde hoy, ¿cuántos falsos profetas hay hoy en día en la iglesia y en nuestro mundo? ¿Verdad? Esa es una de las favoritas artimañas del diablo. Piedad falsa que aparenta, pero tiene un poder engañoso para hacerte desviar de Dios. Entonces, aquí tenemos vamos a tener la copia satánica de la Trinidad. El dragón imitando a Dios Padre, el anticristo, la primera bestia, imitando a Dios Hijo, y el falso profeta, la segunda bestia, imitando a Dios Espíritu. Entonces, la estrategia, las artimañas que hoy estamos exponiendo para que no salgas engañado, es esta: utilizar falsa apariencia de piedad y un poder sobrenatural para engañar a la gente y recibir adoración. ¿Te suena familiar esto? Por supuesto que sí. Hay muchísimo que estamos viendo en nuestros días sobre esto. Entonces, yo he escuchado personas que dicen, es que si yo veo milagros, si veo milagros o señales o algo sucede espiritual, pues es de Dios. Y ese es el engaño. Porque no estamos hablando de cosas fingidas, cosas reales, milagros reales, señales reales, fuego del cielo. Y no es Dios. Apunta en tus notas. No todo poder sobrenatural proviene de Dios. Te lo recuerdo. No todo poder sobrenatural proviene de Dios. Muchos han sido engañados por líderes religiosos, profetas, apóstoles o predicadores que evidentemente hacen maravillas, milagros, señales, sanidades reales, pero no predican la palabra de Dios y desvían a la gente de la fe. Personas que van buscando las señales son ideales para ser engañadas de esa manera. Pero un cristiano de verdad no se deja llevar por lo que siente o por lo que ve, sino por lo que dice la palabra de Dios. Sienta o no sienta, vea o no vea. ¿Cuántos dicen amén? Hay tanta ignorancia al respecto que hay muchísimo engaño. Quizás tú conoces a alguien que se ha ido tras las señales, sensaciones y milagros. Y ese es su enfoque. Y va a la iglesia o a algún lugar buscando sentir algo o ver algo. Pero no se da cuenta que es presa fácil de engañarse. ¿Por qué? Pues porque aquí está el falso profeta haciendo milagros genuinos. Esa no es una garantía. Entonces, la única manera de evitar ser engañado es que conozcas bien la verdad de Dios. Te lo explico con esta historia. Yo recuerdo cuando trabajaba en un banco, a los cajeros, a los que reciben los billetes, les daban todos los días cursos y entrenamientos de cómo reconocer los billetes verdaderos. No perdían tiempo en los falsos, porque cada día salían billetes falsos. En los verdaderos. Entonces eran expertos en la verdad. Y cuando ellos recibían el dinero, checaban los billetes, y cuando había uno que no cuadraba con su concepto del billete verdadero, lo ponían a un lado.
De esa manera se libraban de ser engañados. Y es exactamente así como tú y yo necesitamos. Conocer la verdad a profundidad, la palabra de Dios. Por eso aquí en tu iglesia la predicamos verso a verso. Para que tú, que conoces la verdad, que conoces a Cristo, que es la verdad, cuando escuchas una noticia, cuando escuchas a alguien que te invita a algo y algo no te checa, dices, espérame, esto no va de acuerdo a lo que yo he aprendido y así vas a evitar que te engañen. Mira lo que dijo Spurgeon sobre esto. Aunque un ángel del cielo descendiera, aunque hiciera milagros y llenara el templo de oro, si no predica el evangelio de Cristo conforme a la palabra de Dios, no le creeré. ¿Estás listo para eso? Aunque veas milagros que aparentemente son reales, que realmente puedas probar ese espíritu si es de Dios o no con la palabra de Dios. Muchos no lo están. Y por eso van a correr engañados hacia este personaje. Vamos a terminar con algo súper interesante. Versículos 16 al 18. Dice así, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. La marca de la bestia, famosa. ¿Cuántos han escuchado de eso? Bien, Dios me reveló que la marca de la bestia son tatuajes. Así que si alguien tiene tatuajes, por favor, sáquenlo de aquí. No, no es cierto. Tranquilo, chava, tranquilo. Es una broma. Primero tenemos que entender que en estos últimos tiempos que estamos hablando, va a haber un caos total. Entonces la falsa trinidad que ya hablamos va a controlar a todo el mundo a través de una marca en la frente o en la mano derecha. Marca, la palabra marca en el original significa grabar, como grababan las monedas con la figura del emperador romano. Entonces la marca va a ser el instrumento para controlar. Debido a que va a haber escasez de comida, de ropa o de medicinas, a través de esta marca va a administrar el anticristo esos recursos para controlar a las personas. La presión por rendirse a la adoración del anticristo va a ser intensa, no nada más por cuestiones religiosas, sino por cuestiones de supervivencia. Para poder sobrevivir, van a ser llevados a inclinarse ante el rey satánico. La marca, dice aquí, está compuesta por el nombre del anticristo o por su número, que es 666. El número 6 es el número del hombre. El hombre fue creado en el día 6. Entonces va a ser un sistema mundano, no de Dios. Y esta marca, ¿cómo va a ser esa marca? Esto ha intrigado a muchos a través de la historia. Unos dicen que van a ser microchips, otros dicen que va a ser tatuajes digitales, monedas digitales, sistemas de reconocimiento facial, códigos QR. En los 70s pensaban que iba a ser el código de barras, porque tiene 3 líneas en el código de barras que parece 666. En los 90s decían que era el internet. Luego las tarjetas bancarias. Luego en la pandemia decían que eran las vacunas. Ahora dicen que es la inteligencia artificial y la biometría. La verdad es que actualmente no sabemos todavía cómo va a ser. No podemos decirlo a ciencia cierta. Sabemos que va a ser un instrumento de control, pero no sabemos a ciencia cierta cómo va a ser. Con la tecnología que tenemos pueden ser muchísimas cosas, ¿verdad? De hecho, todo lo que tú ves es una preparación para estos últimos tiempos. Pero lo que sí sabemos es esto: los cristianos que vivan en ese tiempo y que conozcan la profecía como tú y yo, que la estamos estudiando verso a verso, van a identificar la marca inmediatamente. ¿Por qué? Por las características que nos muestra la profecía. Nos dice que va a ser en la frente o en la mano derecha, que va a estar relacionada con el rey, con el nombre del rey satánico, que va a tener que ver con su nombre 666, de alguna manera, un sistema mundano, y va a ser necesario para poder comprar y vender. Es decir, la clave va a ser esta: va a ser la llave de un sistema de control mundial. Grábate eso. No sabemos exactamente cómo va a ser, pero va a ser la llave de un sistema de control mundial. El punto es que los cristianos de ese tiempo les va a costar todo, porque lo van a querer controlar. Apunta en tus notas: tercer marca de la copia satánica de la Trinidad. Poder controlador que ofrece seguridad. Poder controlador que ofrece seguridad.
Esto es básico de la maldad. Hoy estamos exponiendo las artimañas del diablo, porque las expones a la luz y ya no tienen poder sobre ti. ¿Cuántos dicen amén? Pues una artimaña básica es esta: ofrecerte seguridad a cambio de tenerte controlado. Ofrecerte seguridad a cambio de tenerte controlado. Es decir, manipularte por medio del miedo, por medio del temor, para que puedas sobrevivir y te controla. ¿Te suena familiar? Miren, todo esto que estamos hablando es lo que va a venir en los últimos tiempos, pero en una expresión máxima. Pero en nuestros días lo vemos desde hoy. El control, la manipulación, el temor, el rendirnos a lo que no es de Dios, todo eso está en prueba. Entonces, cuando venga ese momento que te quieran controlar y te meten miedo de que si no permites eso no vas a sobrevivir, aquí hay que aplicar la de nuestro querido Emiliano Zapata, que dijo: prefiero morir de pie que vivir de rodillas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Prefiero morir de pie que vivir de rodillas. ¿Estarías dispuesto a vivir totalmente para el Señor, venga lo que venga y pase lo que pase? ¿Y cómo termina esta Trinidad falsa? Gracias a Dios tenemos el final en la novela que estamos viendo. Y aunque viene más adelante, te la voy a adelantar una vez para que no te vayas a tu casa triste o preocupado. Miren lo que dice Apocalipsis 19:20. Dice: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Esos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, es decir, el infierno, y para toda eternidad. Ahí termina la bestia, la primera bestia, y la segunda bestia, el falso profeta. Y el dragón, el siguiente capítulo nos lo dice. En el 20:10 dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Leamos juntos la última parte para recordarle dónde va a terminar. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Así que cuando el diablo venga y te recuerde tu pasado, tú recuérdale su futuro. Amén. El Señor ha vencido. Cristo ha vencido y los suyos con Él. Si tú realmente amas a Cristo, estás en Cristo, tienes la victoria por la eternidad. Pero esa victoria necesitas mantenerla y ser firme en ella y no rendirte aunque esté tu vida en riesgo. Vas a decir: venga lo que venga y pase lo que pase, yo seguiré siendo fiel al Señor hasta la muerte. ¿Cuántos dicen amén a eso? 3 marcas. Tres marcas de la copia satánica de la Trinidad. Así opera la maldad hoy y en los últimos tiempos. Poder autoritario que demanda adoración, poder engañoso que aparenta piedad y poder controlador que ofrece seguridad. Déjame orar por ti. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por esta profecía que nos muestra exactamente cómo opera la maldad en contra de nosotros. Pero tenemos la victoria en ti, Señor. Yo quiero orar por cada persona que está aquí. Pedir para que se mantengan fieles hasta el final. Venga lo que venga y pase lo que pase. No ser esos cristianos víctimas que están buscando solamente la comodidad o el placer. Cristianos valientes que entendemos que no se trata de que no vamos a sufrir. Se trata de que estás con nosotros durante el sufrimiento y vamos a permanecer fieles porque queremos estar contigo por la eternidad. Señor, que ninguno de estos se pierda. Que ninguno de estos sea engañado. Que ninguno de estos se desvíe ni se postre a nadie más que a ti, Señor, el verdadero Cristo. Yo bendigo a cada persona que hoy vino y que nos ve en las redes sociales y te ruego que los atraigas a ti, Señor, a la verdad y que puedan conocerte de manera genuina y caminar contigo. Sigue orando ahí donde estás. Es tiempo de abrir tu corazón al Señor y adorarlo únicamente a Él y que te comprometas con Él y digas: Señor, venga lo que venga, pase lo que pase, yo voy a adorarte solamente a ti hasta el final. Díselo ahí donde estás. Y dile: Señor, ayúdame a conocer tu verdad cada vez más para evitar ser engañado. Y no dejarme controlar por nadie, porque yo te pertenezco a ti.